Entrevistar por llamada telefónica a Rodolfo Trever, ahí nos pasan el teléfono. A Rodolfo Trever, como dije, analista económico, es parte de Encuentro Patriótico. Bienvenido nuevamente a Surge de la Mañana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Sol y Amira, ¿no? Sí, Sol y Amira. ¿Cómo andan? Todo bien. Muy bien, agradecerte por este tiempito para comunicarte con nosotras. Sé que estás laburando, así que nada, lo valoramos desde acá. Lo apreciamos. Y bueno, un poco ahí estábamos adelantando a los oyentes lo que queríamos hablar con vos. Han sucedido muchas cosas, bueno, están sucediendo, ¿no? Constantemente y todos los días muchas cosas en el marco de lo económico, bueno, de lo político, de lo social en nuestro país. Pero bueno, ahora se movieron algunas fichas nuevamente en relación al FMI, pero también, ¿no?, en relación al Tesoro de Estados Unidos. Hubo también un encuentro, ¿no?, allá con Trump del equipo del gobierno nacional, ¿no? Caputo, Milei, Karina Milei, junto a Trump y a su equipo, que trascendió, ¿no?, como que hubo ahí una impresión de un tuit de Trump, pero detrás de eso entendemos que hay un acuerdo como mucho más complejo que simplemente un encuentro de 10 minutos. Y quería preguntarte, ¿no?, cómo estás viendo esta situación en términos económicos y en términos también de soberanía. Es muy general, la verdad, la pregunta, pero como para iniciar, si querés, alguna pequeña introducción y después te sigo preguntando algunas cositas más específicas. Bueno, primero el agradecido soy yo de que me llamen. El primero, y después son varios puntos. Vos agarrate del que quieras para después comenzar la charla. En primer lugar, se nota que ha encontrado Estados Unidos en su etapa de decadencia hegemónica, donde más de la mitad del mundo ya no lo tiene como primer socio comercial, donde el bloque de los BRICS, principalmente encabezado por China y Rusia, han desplazado comercialmente el liderazgo hegemónico de los Estados Unidos. En su etapa de decadencia, donde promueve guerras por todos lados, principalmente en Medio Oriente, donde se intromete con más fuerza en los gobiernos de nuestra América, ha encontrado en el gobierno de Milei una herramienta perfecta para aplicar su plan de saqueo extraordinario, o sea, para exprimir con más fuerza, como nunca antes lo había hecho, exprimir con más fuerza los bienes comunes naturales de nuestro suelo, o sea, llevarse todo, saquear a la Argentina. En su momento de decadencia ellos necesitan mayor saqueo para mantener su posición de fortaleza económica, valiéndose de nuestro litio, de nuestro agua dulce, de nuestras tierras raras, de nuestra energía, bueno, y todas las riquezas extraordinarias que tenemos los argentinos. Entonces, hacen acciones inauditas, insólitas, como por ejemplo que el gobierno de los Estados Unidos promueva un endeudamiento directamente Estado contra Estado con la Argentina, que no había pasado en otro momento. El último antecedente que tenemos es varios estados juntos contra la Argentina, lo que se denominó el Club de París. Pero Estado contra Estado en una deuda que no se tienen las condiciones, que no se sabe cuáles van a ser los requerimientos, no existió nunca. Y aparte, promueven el endeudamiento para calmar a los mercados, para generar una caída del precio del dólar contra el peso, sin tener ninguna información sobre montos, condiciones, exigencias, y el gobierno argentino, en una situación extrema también de coloniaje, de subordinación, de cipallismo, sale a agradecer eso sin preguntar ni siquiera qué le van a pedir a cambio. Esto es insólito, estamos en el mundo del revés. Sí. El gobierno sale a aplaudir una deuda, un endeudamiento, cosa que es malísimo para la Argentina, mayor endeudamiento externo, y encima ni siquiera sabe qué es lo que le van a pedir. Bueno, me parece a mí que marca dos cosas esto, en principio, para empezar la charla. Que Estados Unidos quiere la continuidad de este gobierno, a pesar de que que ha sido un fracaso económico en todos los sentidos, y porque ha facilitado, ha permitido el saqueo de nuestros bienes comunes naturales y lo seguirá haciendo,
y por otro lado una situación de cipallismo, de subordinación extrema del gobierno argentino como nunca antes se había visto. Yo digo nunca antes y pongo énfasis en eso porque ni siquiera la dictadura militar, ni siquiera el gobierno de Menem, que fue totalmente entreguista, había llegado a tal punto de aplaudir un endeudamiento sin siquiera saber cuáles van a ser las exigencias. Bueno, esto es insólito en la historia argentina, se compara únicamente a periodos anteriores a la independencia de nuestro país, por eso la caracterización de esta etapa es una etapa de neocolonialismo, donde hemos perdido todo margen de soberanía y solo nos queda aumentar la tensión social en las calles para encontrar alguna reacción, porque también hemos visto, y con esto cierro la primera parte, también hemos visto que hubo nula reacción del campo de lo que se llama la oposición. Para no quedar mal con los Estados Unidos, no hubo un candidato importante de la dirigencia política argentina opositora que salga a decir lo que hay que decir en este momento. Muchachos, esta deuda cuando nosotros gobernemos la vamos a declarar ilegal porque es una estafa y no la vamos a pagar. Claro. Bien. Ahí anoté un montón de cosas. Estamos con Amir anotando a full. No, me parece muy interesante. Además, hago un punto ahí en esto de que vos decís, ¿no? Primero, nunca se vio un Estado con Estado generar, ¿no?, un acuerdo de endeudamiento, Estado contra Estado, un acuerdo que también igual no está ni siquiera eso, ¿no?, explicitado qué acuerdo hicieron, ¿no? No sé qué tanto hay información específica de qué se va a firmar o qué se firmó ya. Sí tenemos, ¿no?, tweets de Caputo agradeciendo a Scott Bennison, bueno, y también todo el sector del gobierno festejando, bueno, también streaming, ¿no?, festejando con la bandera estadounidense directamente, ¿no? Como esto me parece exacto. Es... exacto, perdón, solo quiero remarcar que lo insólito, o sea, lo que no sucedió nunca, no es solamente no es la deuda Estado contra Estado, porque sí existió. Lo que es insólito es que no se sepa de qué manera va a ser la deuda y que ya se esté tomando como asumida cuando ni siquiera se saben las exigencias, las condiciones. Claro. Eso es lo que nunca antes había pasado. Eso marca una situación de colonialismo total, ¿no? Sí, claro. Sí, además con igual algunos... con algunas expresiones, por ejemplo, la que más recuerdo de Laura Richardson directamente diciendo lo que les interesa, ¿no?, de nuestro país, ¿no?, esto que mencionaste, ¿no?, nuestras tierras, nuestro litio, nuestra agua dulce, tenemos un territorio que en este marco geopolítico, además global de guerra que estamos transitando, ¿no?, esos son los recursos que se están disputando, ¿no? Y en eso estamos nosotros en el medio, encima con un gobierno que pretende ser totalmente entreguista en ese sentido. Y para hacerte capaz que otra pregunta en términos de lo último que mencionaste, ¿no? Que creo que es, más allá que vos mencionás que no hay ningún candidato, ¿no?, que diga específicamente esto que decís, ¿no? Bueno, la deuda es impagable, no hay que pagarla. Es un debate que se está dando y querría preguntarte un poco tus fundamentos más específicos en términos de qué se puede hacer, ¿no?, en el futuro, más allá de que lo que hay que hacer hoy es resistir a esta situación en la que estamos, en el momento de tomar una decisión con esta deuda que estamos teniendo desde el gobierno de Macri hasta el día de hoy. ¿Por qué pensás eso, no? ¿Cómo se haría, no, esta cuestión de pensar a la deuda como impagable y fraudulenta, ¿no? También. Exactamente, porque uno puede tomar una deuda que no pueda pagar y, como diría el Diego, la tiene adentro. Pero en este caso es fraudulenta. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional en su estatuto, cuestión que comparte con la Argentina porque es socio, la Argentina del fondo es una parte del Fondo Monetario Internacional, quiere decir que la Argentina también cae en la ilegalidad del Congreso Nacional, que tiene que ser juzgado. Dice que el Fondo Monetario Internacional está prohibido para el Fondo Monetario Internacional emitir créditos, endeudamientos
sin destinos específicos a proyectos productivos o de desarrollo específicos. Y no tiene permitido girar fondos de libre disposición. Tiene que después fundamentarse para qué fue utilizado en el marco del acuerdo y tienen que validarse luego revisiones para continuar o no con el endeudamiento. Bueno, en el caso argentino no se respetó ninguna de esas cláusulas del estatuto, se dio un giro inicial al gobierno de Macri y después todos los giros posteriores al primero original se dieron con revisiones que habían sido rechazadas, o sea, revisiones en las cuales no se había cumplido nada de lo acordado, y sin embargo, el Fondo Monetario Internacional siguió dando crédito. Quiere decir que todas las emisiones posterior a las primeras fueron ilegales. En el marco jurídico entran como si fuera una estafa, donde un organismo sabe que el otro no le va a cumplir, le da la plata igual, y el gobierno nacional sabe que no lo va a poder cumplir y toma la plata igual. ¿Para qué? Para saquear más a su pueblo, ajustar más y por lo tanto luego someterse a las decisiones de políticas de ese organismo. Es una estafa a clara vista, por lo tanto es judicializable y la Argentina debería entrar en un proceso de no pago, judicialización y claramente en principio lo que vas a ganar con eso es estirar esta deuda al eterno, si se puede. Y aparte, se puede hacer eso en el plano no jurídico, legal, los fundamentos técnicos. Y en el plano político, la Argentina, si yo te decía esto hace 30 años, a fin de la década del 90, a principios del siglo XXI, iba a ser un loco, iba a pecar de inocente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos manejaba más del 90% del comercio global y tenía una posición ultra hegemónica en el mundo. Quiere decir que si vos le decías que no al FMI, que es Estados Unidos, no es otra cosa, y inmediatamente te hacían un lockout, te hacían un bloqueo comercial, te embargaban cuentas por todos lados, pero en este momento, la condición geopolítica de este momento, el contexto geopolítico de este momento, permite hacer una cosa así. ¿Por qué? Porque más de la mitad del mundo ya no tiene como primer socio comercial y no depende de los Estados Unidos. Hay nuevos bloques de poder comerciales, políticos, que se abren en todo el mundo y por lo tanto la Argentina, si quiebra relaciones con los Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quebrar relaciones con el imperio que más nos ha saqueado, que más muertos por pobreza nos ha generado, que más años nos ha impedido el crecimiento, que nos ha financiado una dictadura genocida en la Argentina y nos ha matado más de 30.000 compañeros, que ha acompañado a Inglaterra en la invasión a Malvinas. Bueno, si quebrara relaciones hoy con los Estados Unidos, tiene más de la mitad del mundo para seguir negociando y un mundo que está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, tiene a China, Rusia, el grupo de los BRICS, tiene posibilidades de hacer relaciones regionales fuertes con Brasil y México, que son dos potencias de nuestra región y que claramente si cambiamos la orientación política nos abrazarían en complementariedad de economías. O sea, la Argentina hoy, si quiebra relaciones de subordinación con los Estados Unidos, tiene grandes posibilidades de desarrollarse, mucho más que si se mantiene subordinado y bajo esta falsa ayuda de los Estados Unidos. Entonces, me parece que tanto los fundamentos técnicos como los políticos nos dan muestra de que es posible tomar un rumbo distinto, que hay que ir en ese camino y que si no se hace es porque la dirigencia política nacional tiene grandes lazos económicos, privados, de conveniencia con esos sectores, con los sectores del poder económico argentino que están directamente alineados con el poder económico norteamericano. Tenemos enraizada, tenemos las cadenas de las dependencias yanqui a través de una injerencia que se fue dando en los últimos 40, 50 años desde la dictadura genocida de los yanquis sobre nuestra patria. Entonces hay que enfrentar el conflicto que conlleva romper con ese imperio que nos saquea, y así, solo así, después de eso se van a poder empezar a ver un poco de luz, se van a poder empezar a emprender un modelo de desarrollo endógeno. Bien. Bueno, me parece interesante, mira, hasta para título, sí. Es una estafa, porque más allá, digo, de lo claro, ¿no? De cómo lo explicas, es una discusión que se está dando actualmente y que, bueno, entiendo que vos estás planteando, ¿no? Bueno, tiene que ver tal vez que quienes estén en lugares de decisión
de que tienen acercamientos con determinados sectores de esta, ¿no? De esta, también se están dando una disputa geopolítica que nos atañe, ¿no? Sí. A la Argentina en todo sentido, ¿no? También hasta en lo electoral. Y bueno, están sucediendo en este momento también, ¿no? Discusiones en torno a la ONU, bueno, en torno a Gaza. Están sucediendo un montón de cosas en términos geopolíticos que obviamente le atañe a lo económico, y nos atañe a nosotros, a Latinoamérica, diría, no solo la Argentina, en términos de esta disputa de Estados Unidos con, ¿no? El multipolarismo, ¿no? Frente a China, Rusia y a determinados países que están ascendiendo en su poder, y nada, tenemos también la desdicha, ¿no? De tener un gobierno que no, es más cipayo que todos los gobiernos que hemos tenido y hasta las dictaduras, digo que se está yendo al pasto, pero que igual viene arraigado, ¿no? a todos esos gobiernos también, porque claro, también es como el punto de inflexión de todo ese hilo conductor que tenemos histórico. No, hablar de neocolonialismo me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con también un origen de nuestra Argentina, de nuestra Latinoamérica, de cómo surgieron, ¿no? Estas desigualdades que hoy tenemos entre ricos y pobres, sí, y demás. Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, preguntarte capaz que también en términos de la situación del dólar, para cerrar si querés, porque sé que tenías que atender algunas cuestiones, entonces preguntarte también en términos económicos. Sé que trabajás en el Banco Central y capaz que tenés ahí también información un poco más específica en términos de cómo están manejando también Caputo, Sturzenegger y el banco, ¿no? De nuestra Argentina, la situación del dólar, de estas devaluaciones también que estuvieron, que también tiene que ver con esto, ¿no? Se planteaba como, bueno, estamos en default y por eso salieron corriendo a buscar estos dólares de Estados Unidos y demás. ¿Cómo ves esa situación también, que es un interés, ¿no? de la Argentina en la cuestión del dólar? Sí. Bien, primero dos pastillitas sobre lo que mencionabas. Por un lado, en la última asamblea de la ONU se vio claramente como el mundo le empieza a dar la espalda a los Estados Unidos, lo empieza a notar débil, y lo que parecía algo imposible hace décadas atrás, como era el reconocimiento del Estado palestino, hoy es una realidad. Entonces eso es una muestra más que ratifica lo que decíamos al principio, de que es el momento indicado para darle la espalda, enfrentar a los Estados Unidos. Es el momento para emprender nuestra segunda liberación nacional. Primero fue con los españoles y ahora tiene que ser con los anglosajones. Tenemos que liberarnos definitivamente de Estados Unidos e Inglaterra, que están enquistados en nuestro poder económico, que nos saquean permanentemente, y este es el momento geopolítico. Tiene que aparecer una fuerza patriótica que imponga condiciones y enfrente el conflicto de liberarse del imperio anglosajón, que se sepa dominado, que se sepa colonial y que emprenda un proyecto de liberación. A tal es el punto del enquistamiento anglosajón en la Argentina, que aún la máxima referente hasta ahora del campo nacional y popular, que es Cristina Kirchner, en su última vicepresidencia recibió a la comandante Laura Richardson como si fuera una jefa de Estado. ¿Dónde viste que un alto cargo del Poder Ejecutivo de un país reciba a un general del ejército de otro país? Eso habla de un grado de subordinación extrema, y estamos hablando de Cristina, imagínense de ahí para otros lados. Entonces, la dirigencia política argentina tiene un gran problema, nosotros tenemos un gran problema por no tener un fuerte recambio desde abajo de la dirigencia política argentina. Y finalmente, este gobierno, como vive generando deuda y fugando capitales, o sea, toda la guita que ingresa luego se va multiplicada por 2 en fuga de capitales, sí, a través del carry trade, la bicicleta financiera, es deuda dependiente. Había llegado, tan grande había sido la fuga de capitales, que yo la calculo en 50.000 millones de dólares desde el comienzo de su gobierno hasta estos días. Había sido tan grande la fuga de capitales que aún el endeudamiento que habían tomado, que era superior a 30.000 millones de dólares hasta antes de este nuevo acuerdo, aún ese endeudamiento ya les había quedado corto. Entonces empezaban a escasear los dólares y el tipo de cambio, por demanda de más dólares para fugarse, se estaba yendo por las nubes. Bueno,
Entonces, el gobierno de los Estados Unidos le mete un tubo de oxígeno para que aguante unos meses más, sí, porque es un modelo deuda dependiente, es un modelo de saqueo que es deuda dependiente, porque la deuda solo viene al servicio de que los tipos que fugan guita, las corporaciones transnacionales que fugan guita de la Argentina, puedan cambiar sus pesos a dólares y llevárselos para afuera. Entonces, más allá de que vamos a tener por este ingreso de nueva deuda una estabilidad ficticia durante un par de meses más, vamos a ver durante estos meses cómo se empieza a acelerar la fuga de capitales, y dentro de unos meses, de no existir mayor deuda, porque ya a esta altura no nos puede sorprender nada, que le sigan dando deuda, la Argentina va a volver a entrar otra vez a una espiral de presión sobre el tipo de cambio, de devaluación y por lo tanto de inflación. Pero está claro que lo que nos tiene que preocupar a nosotros, ocupar más que preocupar a nosotros, es generar el clima de tensión social y política suficiente para que esos tipos que vienen a meter deuda en la Argentina lo piensen 2-3 veces y finalmente no la pongan. Que no pongan la deuda en Argentina, que se emita claramente el mensaje de que no la vamos a pagar una mierda, para que no pongan deuda. Si a este gobierno, con esto termino, si a este gobierno no le ponen mayor deuda, no le ponen deuda en un plazo de 6 meses, se cae. Se tiene que ir en helicóptero, o capaz que ni para helicóptero le alcanza, y se tiene que ir en un monopatín. Pero se tiene que ir. ¿Por qué? Porque es deuda dependiente. Perfecto. Bueno, con eso entonces creo que podemos cerrar. Te agradezco un montón. Siempre, bueno, creo que te hemos invitado, no sé si más de una vez, o una vez, yo me acuerdo de la última entrevista que fue tremenda, zarpada, que la compartimos todo porque era muy clara. Así que te agradecemos eso por estar, por ser parte de este programa. Quedamos igual, nos cruzamos en la movilización del miércoles pasado, y invitarte cuando podamos. Vamos a organizar para vernos acá en persona y ver si podemos generar algún encuentro ahí con más compañeros y compañeras para seguir debatiendo y discutiendo más profundamente. Pero bueno, agradecerte y mandarte un abrazo muy grande. El agradecido soy yo, le mando un abrazo enorme y me comprometo para las actividades que podamos hacer. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba entonces Rodolfo Trever, analista económico. Él trabaja en el Banco Central de argentino y además es parte de Encuentro Patriótico, la agrupación Encuentro Patriótico, la pueden buscar. Son grandes compañeros que les mandamos un saludo grande. Y bueno, queda así. Más claro que el agua. Más claro que el agua. No la vamos a pagar una mierda. Corta. No, está sí, bien, ¿no? Sí. Es que sí. Es una locura lo que... Es una locura. Muy claro. Sí, y bueno, cuando hay que hablar de la realidad, se habla de la realidad. Es que sí. ¿No? Y que hablarlo como es. Y sí, no nos podemos Hecho hacer y los derecho. tontos. No. Las tontas. No se puede. Hay que En hablar de tiempos las que cosas. corren no se puede hacer así. Sí. ¿No? Quiero igual decir, ¿viste cómo es? Refranes eso como de más sí. claro que la, ¿viste? Sí, te comprendo. Pero no se me ocurre. Yo si se les ocurre en algún más claro, échale agua. Sí, es así, eso es la frase María. Bueno, pero hay que decir frases así porque la verdad que ahora no se me ocurre, me digo. Pero viste que yo soy medio ahí. Mira, dicen Patricia dice felicitaciones, buen programa. Moni dice abrazo compañero Trever, muy claro en los conceptos. Estamos haciendo doble música, aviso. Mandarle saludo a quien más. Ahí están comentando, comenten, vayan comentando quienes se suman de a poquito. Así. Pero bueno, no pasa así. nada. Si quieren, no sé si ustedes están escuchando. Si quieren, vamos a un breve corte. Podemos ir a un breve corte, sí, porque tenemos que procesar toda esta información, además. Bajarla un poco. Bajar la información. Además, ahora vamos a hablar con Débora Sandoval, que va a hacer su columna de análisis coyuntural al observatorio político. Me encanta. Y sé que escuchó seguramente la entrevista, le habíamos dicho que íbamos a hablar con... esto está helado, amigo, así que no lo comes. Bueno. No Bueno, te lo recomiendo. Otra ahora cuando... Para Sí. Quiero cambiar el agua, cambiar la yerba y... Porque no, te va a caer muy mal, amiga, si lo tomas.
Yo Bueno. te cuido, amiga. No, de Las nada. amigas nos cuidan. Es que Bueno, sí. nos vamos a ir a una pausa, volvemos, pero bueno, arrancamos el programa con todo. No se vayan, que seguimos, se van a ir